Buenos días chicos, hoy día vamos a iniciar con un nuevo tema del curso de desarrollo personal y formación cívica. Hoy día vamos a hablar de algo importantísimo que le corresponde obviamente al estudio de la persona, o sea, una persona como tú y como yo. Bien, el tema que hoy día tenemos que trabajar a los derechos humanos. Pero para hablar de derechos humanos, primero debemos conocer cuál es el concepto que le dan a este tema. Entonces, los derechos humanos serán aquellas facultades, dice, inherentes al ser humano. En cada momento de la historia, que están orientadas obviamente a revalorar la dignidad, la libertad y la igualdad de los seres humanos. Estos derechos, a su vez, deben ser reconocidos por los países a través de diferentes sistemas jurídicos a nivel nacional y a nivel internacional. Es por ello que los derechos humanos, ese tipo de declaración o ese tipo de definición la realiza la Organización de Naciones Unidas. Define a los derechos como derechos en las diferentes características que vamos a presentar. Dice, los derechos son inherentes. ¿Por qué? Porque le pertenecen a todos los seres humanos y obviamente son propios de él, sin ninguna distinción. Y se asume que nacemos con ellos, o sea, les pertenecen propiamente y nacemos, desde el momento en que nacemos, poseemos estos derechos. Cuando habla que les corresponde sin distinción alguna, quiere decir que no nos fijaremos de qué tipo de nacionalidad es, qué lugar de residencia tiene, qué sexo tiene, qué origen nacional o étnico tiene, qué color de piel tiene, qué religión, qué lengua o cualquier otra condición que esta persona posea. Vamos a la siguiente característica, que dice que los derechos humanos son inalienables. ¿Qué quiere decir? No pueden ser transferidos. No se les puede tampoco quitar a las personas estos derechos. Solamente recuerda que estos derechos pueden ser suspendidos. Escucha bien, suspendidos, mas no se les puede quitar y tampoco se les puede transferir. Recuerda que esta suspensión de derechos puede ocurrir siempre y cuando esta persona haya cometido algún delito y, por ejemplo, se le puede quitar el derecho a la libertad. Vamos a la siguiente característica que nos dice que los derechos son irrenunciables. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede renunciar a esta titularidad. Recuerda que los derechos son nacidos o nacemos con estos derechos. Por ende, estos derechos siempre van a estar en nosotros. Nosotros no somos nadie, ninguna institución y por ende nadie para poder renunciar a ellos. Bien, pasamos a lo siguiente. Nos dicen también que los derechos son imprescriptibles e irrenunciables. ¿Qué quiere decir imprescriptibles? Quiere decir que no se van a perder o no se van a extinguir por el transcurso del tiempo. Y nos dice que es irrenunciable porque se encuentran condicionados con los demás derechos. Aparte, recuerda que con los demás derechos de los demás, o sea, si tú tienes derecho a la vida, entonces respeta la vida del otro, ¿me entiendes? Si tú tienes derecho a una casa,
a un trabajo digno, también respeta el otro derecho de la otra persona. Entonces, a eso se refiere. Obviamente también el derecho no se puede renunciar. Los derechos también son limitados. ¿Limitados por qué? Limitados porque nosotros no podemos pasar por el derecho de otro. Siempre que nosotros tengamos derechos, estos derechos serán respetados mientras nosotros también respetemos los derechos de otro. Vamos a lo siguiente, a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuerda que a lo largo de la historia, si nosotros nos fijamos dentro de los antecedentes desde donde abarca la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos daremos cuenta pues que han ocurrido ciertas cosas para llegar a esto. Por ejemplo, vamos a hablar de la independencia de las 13 colonias, hoy conocido el país de Estados Unidos. Ha sido un gran acontecimiento el cual ha dado pie para poder pues darle a las personas este tipo de derechos. Luego tenemos en 1789 la Gran Revolución Francesa. Recuerda que en aquel tiempo, 1789, se dio pues la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿dónde? En Francia. Bien, entonces estos son dos antecedentes. Este tipo de declaratorias de buscar independencia de pueblos, etcétera, ha nacido por ideas que han surgido desde la Ilustración, que es un movimiento, ¿verdad?, ideológico, que busca ¿qué cosa? Al hombre libre, que busca la nación libre, que busca la igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, esta Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido obra ¿de quién? De la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero esto ha significado o ha ocurrido tras ¿qué cosa? Un antecedente dentro del mundo, lo que fue pues la Segunda Guerra Mundial, que había dejado en ese entonces un saldo de 60 millones de muertes aproximadamente. Los derechos humanos obviamente han sido expresados en forma de principios por y para todas las naciones del mundo. Por eso es que esta Asamblea General de Naciones Unidas es un organismo internacional que vela pues por promover y resguardar los derechos humanos. Ahora, esta Asamblea General de Naciones Unidas ha hecho esta declaración en San Francisco, Estados Unidos, un 10 de diciembre de 1948. Ahora, pasamos a lo siguiente. Ustedes están viendo allí cómo es que se hace pues una Asamblea General de Naciones Unidas y cuál es el símbolo que posee. Vamos a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como el CADH, también llamado el Pacto de San José, fíjate aquí, es un tratado que ha sido elaborado por la primera conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos, que ha sido realizada donde en San José, Costa Rica, 1969. Ese ha sido un primer paso dentro de América, o me refiero a América Central, y luego pasará a América del Sur en nuestro país, en 1977. Ahora, recuerda que los derechos que están dentro de las constituciones que tenemos tienen, o sea, rango de ley. Ahora, estos derechos actuales han surgido desde la Constitución de 1979 en el gobierno de Francisco Morales Bermúdez y obviamente ha sido ratificada ya posteriormente
en el año 1997 en el gobierno del señor Alberto Fujimori. Ahora, estas constituciones principalmente tienen lo siguiente. Tienen o precisan los derechos humanos civiles y políticos. Y dentro de sus artículos, obviamente, vamos a encontrar, por ejemplo, la prohibición de la pena de muerte y su ampliación por delitos políticos u otros delitos comunes a ellos. Y ya se imaginarán por qué. Recuerda que en nuestro Perú, y obviamente para el gobierno en que se encontraba Alberto Fujimori, le convenía a estos personajes tener este tipo de leyes, pues este tipo de derechos. ¿Por qué? Porque en ese entonces se cometía muchos actos de corrupción. Entonces, si esta ley no estuviera dentro de nuestra Constitución, ya este expresidente estaría muerto, pues no, ya le habrían dado una pena de muerte. Y a otros políticos más en la actualidad. Fue establecida en el año 1978 y con entrada en vigor en el Pacto de San en Costa Rica. Ahora, esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, obviamente, su sede la tendrá en Costa Rica en 1978, en la cual ha sido dictaminada. Ahora, esta Corte está pues integrada por 7 jueces y tiene su sede en San José, Costa Rica, como ya lo hemos mencionado. Ahora, esta Corte puede atender en los casos en los que un Estado involucrado ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado involucrado ha aceptado la jurisdicción opcional de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha completado su investigación o caso que haya sido remitido a esta Corte. Entonces, esta Corte puede conceder compensaciones para la víctima por daños reales, el perjuicio emocional y o los costos del litigio, pero no adjudicará sanciones porque eso lo hará el propio país. Recuerda que cuando le dieron indulto al señor Alberto Fujimori, varias entidades, grupos colectivos, hasta ONGs han ido pues a denunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque es pues que una persona que ha cometido y ha violentado derechos siendo presidente haya salido en libertad. Es por ello que varias entidades internacionales recogiendo estas reclamaciones han pues dado la negativa de que este presidente salga libre por indulto. Y es así pues que hoy en día tenemos otra vez al señor Alberto Fujimori cumpliendo su pena en prisión. Esta ha sido la explicación del tema. Muchas gracias.